Condonación. ¿Qué es la condonación? La condonación es un acto jurídico por medio del cual se extingue una obligación. Y este consiste básicamente en que el acreedor hace de manera voluntaria su expresión de renunciar al derecho que tiene del cobro de una deuda. Y por ende también se exime al deudor del obligatorio cumplimiento de la obligación que contrajo con el acreedor. A la condonación dentro de la legislación colombiana se le menciona también como remisión y coloquialmente las personas se refieren a ella como quita deuda o perdón de la deuda. Y esto obviamente por el elemento principal que constituye esta figura jurídica. Ahora bien, ya que menciono legislación colombiana, ¿qué dice esta con respecto a la condonación? El Código Civil colombiano menciona dos aspectos fundamentales para esta figura jurídica. El primero se encuentra en el artículo 1711 y establece que solamente tendrán permitida la realización de este acto jurídico aquellas personas que se encuentren civilmente capaces y habilitadas. Y el segundo aspecto, que está en el artículo 1712, establece que la condonación estará sometida al mismo régimen jurídico de la donación. Y por ende, en los casos en los que se requiera la insinuación para la donación, también se va a requerir para la condonación. Respecto a ello, vamos a dejar dos cosas claras. Lo primero, ¿qué es insinuación en sí? Pues básicamente es dar esa expresión de voluntad frente al notario para que éste, a través de la escritura pública, autorice y protocolice el acto jurídico. Veamos este concepto dentro de lo práctico. El Código Civil establece que cuando la cuantía de lo que se esté donando sea mayor a los 50 salarios mínimos mensuales legalmente vigentes, será necesaria la insinuación en la donación. Esto quiere decir, por ende, entonces, que cuando la cuantía de la deuda que se esté perdonando, de aquello que se está condonando, supere los 50 salarios mínimos mensuales, será necesaria la insinuación dentro de la condonación. Con lo anteriormente dicho, vayamos a ver un poco las características de esta figura jurídica. Primeramente mencionemos un aspecto fundamental, y es que esto es un acto jurídico de carácter unilateral, puesto que radica fundamentalmente en la voluntad de una sola de las partes, que en este caso es el acreedor quien tiene la mera libertad de decidir si perdona la deuda al deudor o no. Y lo segundo es que generalmente este acto jurídico se considera de carácter gratuito, puesto que lo común es que cuando se lleva a cabo una condonación no se pida una contraprestación a cambio para que se lleve a cabo ese acto jurídico. Pero hago la salvedad de generalmente, puesto que hay otros casos donde para que se lleve a cabo la condonación se pide a cambio alguna contraprestación o el acreedor establece unas condiciones especiales. Un ejemplo de esto puede ser los créditos condonables que otorga el ICETEX a los estudiantes con promedios sobresalientes en las pruebas del IFES Saber 11, donde se establece que ellos les financiarán la educación, o sea, les darán un crédito, y este se condonará si mantienen un promedio bueno, si completan la totalidad del programa académico y también si mantienen la calidad de estudiante de la institución educativa superior respectivamente, entre otras condiciones más que establece el ICETEX, que en este caso es el acreedor, a los estudiantes que son los deudores, para que se pueda condonar la obligación en sí. Esta figura jurídica está constituida por unos elementos en específico, tales como cuantía, voluntad, objeto, forma. Los trataremos con mayor profundidad en otro momento. Pero la importancia que quiero darle a esos elementos en este momento es su función como criterio para fundamentar clasificaciones de condonaciones. Veamos algunas de estas. Primeramente encontramos las que van de acuerdo a la voluntad. Bien, por una parte encontramos las condonaciones voluntarias, que pues son aquellas en las cuales el acreedor voluntariamente renuncia a su derecho de cobrar la deuda. Y por otra parte encontramos la condonación forzada, en la cual el acreedor por una X o Y circunstancia se ve forzado a renunciar a ese derecho. Segundo, encontramos la que va de acuerdo a la cuantía u el objeto de la obligación. En este caso encontramos por una parte la condonación total, en la cual, como su nombre lo dice, se perdona la totalidad de la deuda. Y por otro lado encontramos la condonación parcial, en la cual se perdona únicamente una parte de esa deuda. En esa misma línea podemos encontrar la clasificación
que va de acuerdo a la forma en la que queda expresada la voluntad del acreedor de perdonar la deuda. Primeramente encontramos la condonación expresa, la cual se lleva a cabo judicialmente ante un notario, y la voluntad del acreedor queda constatada a través de una escritura pública. Normalmente aquí podemos encontrar los casos como el que mencionamos anteriormente, en los cuales la cuantía de lo que se condonaba era superior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y se aplicaba el régimen jurídico de la donación. Y por otra parte, encontramos la condonación tácita o presunta, la cual se deriva de ciertos actos inequívocos por parte del acreedor para llevar a cabo el perdón de esa deuda. Este tipo de condonación es totalmente facultativo para el acreedor y no requiere ninguna mediación judicial en sí. Por otro lado, encontramos la clasificación que va de acuerdo al momento en el que se realiza la condonación, es decir, al momento de la vida. Primeramente encontramos la condonación inter vivos, que básicamente se realiza cuando las dos partes se encuentran en vida, sobre todo el deudor como tal. Y por otra parte encontramos la condonación mortis causa, la cual se lleva a cabo cuando el deudor ha fallecido y se le perdona la deuda. Esto normalmente se conoce como el legado de perdón. Continuando con la temática, abordaremos unos debates doctrinales referente al tema de remisión o condonación, respondiendo a 3 preguntas que se hace la doctrina. La primera pregunta que abordaremos es si la condonación o la remisión es un acto jurídico meramente gratuito o también cabe la onerosidad dentro de esta. La primera tesis sostiene que la onerosidad puede caber dentro de la condonación o remisión, en el entendido que si el acreedor tiene un interés porque se le cumpla la obligación, puede condonar parcialmente la obligación pactada a su acreedor. Es decir, que el acreedor puede condonar parcialmente la deuda o el objeto de la obligación, teniendo un interés económico frente a dicha obligación. Es el ejemplo del deudor que tiene una deuda con un acreedor, pero el acreedor, para que se le satisfaga esta obligación de manera más rápida y efectiva, le dice al deudor que le deja a mitad de precio la deuda si lo paga 10 días posterior. La segunda pregunta que sostiene la doctrina es si este acto de condonación o remisión debe ser de manera unilateral por parte del acreedor o si hay que tener en cuenta la voluntad del deudor para dicha remisión. Por su parte, la primera tesis nos dice que la condonación debe ser un acto unilateral por parte del acreedor, ya que éste está renunciando a su derecho personal o de crédito referente a la deuda acreditada a su deudor, mientras que otra parte de la doctrina o la segunda tesis sostiene que al ser un acto jurídico que va muy ligado a la donación, debemos seguirnos al artículo que trata el tema de la donación. ¿Y qué nos dice esto? Que aunque el acreedor quiera donar parte de sus bienes a una persona, hay que ver la voluntad del deudor o quien recibe la donación para que se haga efectivo. Porque puede que se presente, en el caso de la donación, que la persona que transfiere los bienes tenga la voluntad de hacerlo, pero quien vaya a recibirlo no lo acepte. Entonces, esta tesis sostiene que la condonación, al igual que la donación, debe tenerse en cuenta la voluntad del acreedor de condonar de la deuda parcial o total, pero también hay que mirar la voluntad del deudor o quien recibe esta condonación para ver si la acepta o no la acepta. Por último, la doctrina aborda el tema de si existe una presunción de condonación o si esta no puede ser factible. Quienes aceptan la presunción de la condonación lo hacen debido a
algunos factores como se presenta en los títulos valores, cuando quien tiene el crédito o el acreedor de este título valor lo destruye o simplemente se lo otorga a su deudor, presumiéndose de esta manera que la deuda fue condonada, mientras que otros sostienen que no puede existir la presunción de la condonación. Incluso la jurisprudencia, la Corte Constitucional señaló que no se puede presumir la condonación en un caso en específico en el que al momento de la graduación de unos estudiantes de colegio, el rector les otorgó su diploma sin antes haber cancelado la deuda que se les acreditaba con la escuela. A pesar que el rector otorgó los diplomas a los estudiantes, todavía permanecía una deuda o existía una obligación por parte de los estudiantes hacia la institución. No basta con el hecho de entregarle el diploma para que caduque la obligación o se extinga. Tiene que existir una voluntad por parte del rector de renunciar a su derecho personal o de crédito en referente a esta obligación.